Muy bien, 9 de la mañana, 46 minutos. Continuamos haciendo Acá Estamos, la mañana de Radio Ciudad. Decíamos esta mañana, vamos a hablar de lo que se viene puntualmente y en especial el próximo domingo, el balotaje en la República Argentina entre dos fuerzas en este caso. Una de ellas tiene que ver con el actual gobierno nacional y particularmente con Sergio Massa, el actual ministro de Economía de nuestro país. Y para charlar sobre esto y sobre el planteo de Massa hacia el próximo balotaje, tenemos la visita del contador Omar Hugo Tacioli, de Unión por la Patria de nuestra ciudad. Omar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, César, un placer estar acá contigo y un saludo grande para toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos también a los televidentes, los vamos saludando. Bueno, qué más gana que no me puse la peluca. Claro, hoy sin look. Bueno, Omar, ¿cómo se llega a este momento? Decíamos esta mañana un balotaje que definitivamente enfrenta a dos modelos, a dos personas totalmente diferentes, a dos propuestas totalmente diferentes para el país, ¿no? Sí, realmente, digamos, los argentinos siempre hemos buscado referenciarnos en líderes, ¿cierto? Pero acá realmente eso quedó completamente de lado y hay el debate de dos propuestas y que realmente son no solamente antagónicas, sino de una trascendencia grave para el futuro, ¿cierto? Yo pensaba el otro día, ayer, digamos, relacionando nuestra realidad con el contexto internacional y con nuestros últimos años en la historia, digamos, existió dos hechos que le permitieron a lo que nosotros llamábamos el mundo libre occidental y cristiano derrotar al comunismo, ¿cierto? Uno fue el Pacto Democrático, que no está escrito en ningún lado, pero todo el mundo lo respeta en todos los países libres, digamos, para simplificar, ¿cierto? Cualquiera sean las particularidades, respetan el Pacto Democrático. Acá con esta postura que viene, digamos así, son anarquistas los que se hacen llamar libertarios. No tiene nada que ver con los liberales. Nosotros hemos tenido liberales acá como Carlos Pellegrini, fundador del Banco Nación, ¿cierto? Que lo quieren hacer desaparecer ahora al Banco Central, a todo, ¿viste? O Sarmiento y Alberdi. Sarmiento trajo las primeras maestras de Estados Unidos para formar acá, ¿cierto? A los docentes acá, ¿cierto? Alberdi decía, hay que educar al soberano. O sea, eran liberales en serio. Estos son unos anarquistas disfrazados que están bastardeando a la libertad, ¿cierto?, con intereses que para mí son inconfesables. El hecho del atentado a Cristina Kirchner, que hubiera sido una tragedia internacional, ¿cierto?, porque matar es un magnicidio realmente lo que intentaron hacer. Se sabe que es bancado, ellos son, cuando hablan te das cuenta, muy poca formación y un gran fanatismo, ¿cierto?, pero están bancados por sectores de poder. Concretamente se sabe que es la familia Caputo, el íntimo amigo de Macri, dueño de Enor, ¿cierto?, y de qué cantidad de cosas tiene, ponen guita, ¿cierto?, para generar el caos. Es increíble, ¿cierto? Y por otro lado, además de ese pacto democrático que es internacional en el mundo libre, aunque no está escrito, es respetado por todo el mundo, existe el estado de bienestar. ¿Cómo es eso? El estado de bienestar tampoco está escrito en ningún lado, ¿cierto? ¿Cuándo nace el estado de bienestar? En la crisis del año 30 en Estados Unidos. ¿Quién lo impone a ese estado de bienestar? Franklin Delano Roosevelt. ¿Que por qué habrá sido 4 veces presidente electo? ¿Porque era un loco? No, porque realmente interpretaba las necesidades del pueblo norteamericano, las llevaba a la práctica, pero sin resignar su espíritu imperialista, ¿cierto? Tal es así que después de la crisis del año 30, se consolida Estados Unidos como la potencia internacional que es hoy.
Ese estado de bienestar, Estados Unidos lo traslada después de la Segunda Guerra a una Europa muy castigada. Esa Segunda Guerra fue trágica, ¿cierto? Terrorífica fue la Segunda Guerra. En todo sentido, la persecución a las etnias, a las religiones, la matanza, bueno, en la primera fue peor porque en las trincheras morían tapados por el barro los pobres soldados, ¿cierto? Pero la matanza de soldados, los bombardeos indiscriminados a las ciudades, cosas que hoy no lo soportaría la humanidad. Ese estado de bienestar se traslada a Europa y hasta hoy está subsistiendo. Este anarcocapitalismo, que es lo que realmente pretenden imponer a través de todas estas nuevas movimientos de ultraderecha que le llaman, no son de derecha, son realmente anarquistas, caos y destrucción, ¿cierto? Eso es el anarquismo. Bueno, ¿qué panorama? Lo que está sosteniendo este mundo que nosotros llamamos libre, occidental y cristiano, ¿cierto? Son dos pautas que con esta postura van a parar al diablo. ¿Vos crees que esto representa Milei hoy por hoy? Esa falta de garantía de esos estados, por ejemplo. Exactamente, no le interesa para nada la democracia. No le interesa para nada el Estado presente, de hecho que el Estado puede tener más o menos presencia, pero no he escuchado nunca yo ningún liberal que haya estado en contra del Estado, ni Ronald Reagan ni Margaret Thatcher, por decir los que revalorizaron la derecha ahora contemporáneamente, ¿cierto? Ronald Reagan defendía el Estado a rajatabla. Margaret Thatcher también. Sí. ¿Cierto? O sea que ellos están en otra postura, no son liberales. ¿Qué opinión te merece aquellos liberales o que se manifestaron o trabajaron dentro del liberalismo, por ejemplo, en la provincia, en el país, y que hoy estén apoyando a Milei? Bueno, yo creo que no todos. Hay algunos que están en silencio. Hoy en día transformarse en un personaje mediático para la gente seria no es muy no quieren, ¿cierto? Por eso están en silencio, pero yo pienso en liberales que admiro, como Carlos Pellegrini, como Alberdi, ¿cierto? Y ha existido siempre el liberalismo, algunas veces, digamos así, utilizando medios que no son aceptables, ¿cierto? Como el caso de Martínez Dios, que llega a través de una revolución que fue sangrienta, ¿cierto? Realmente los que estuvieron atrás de ese golpe de Estado fueron, digamos, los que quisieron imponer ese sistema, que nadie se acuerda ahora, pero uno de los presidentes del Banco Central de Martínez Dios fue Cavallo, y Cavallo fue el que nacionalizó toda la deuda privada. Nos hicimos cargo todos los argentinos de la deuda privada. Una parte importante era la deuda de Franco Macri, ¿cierto?, del grupo Socma. Bueno, la pagamos entre todos, gracias a que Cavallo fue y nacionalizó esa deuda privada, con el argumento de evitar la quiebra de las empresas nacionales, ¿cierto? Se podría haber evitado de otra manera, dejando que cada deudor tuviera la posibilidad de pagar su deuda, ¿cierto? Omar, internamente, o en lo que hace a ustedes, a Unión por la Patria, ¿es realmente Massa diferente a Alberto Fernández? ¿Lo ves otro candidato, otra persona, otro dirigente? Sí, muy diferente. Yo no quiero hablar sobre Alberto Fernández porque yo no coincido en nada con todo lo que hizo Alberto Fernández. Lo poco bueno que hizo lo hicimos todos los argentinos, que fue enfrentar a la pandemia. No se lo puede adjudicar él, ¿cierto?
todos los argentinos pusimos algo para esa coyuntura tan difícil, pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político tengo grandes críticas para hacer, que no tengo motivos para hacérselas a Massa, ¿cierto? Es al revés. Yo a Massa lo admiro porque es el que ha evitado que Argentina hace casi un año podía haber entrado en default y en hiperinflación, y con argumentos y astucia, digamos, ha logrado sobrellevar una situación que era real, ¿cierto? Y que no era producto de gestión del gobierno de Fernández. Indudablemente la pandemia agudizó todos los problemas, pero todos los problemas se generaron en el gobierno de Mauricio Macri, que fue el que tomó una deuda extraordinaria que no se supo qué hizo con la plata, y que esa deuda lo llevó a él al default tanto en dólares como en pesos. Evitó el default en dólares con este préstamo que fue algo extraordinario del Fondo Monetario, cuando a Egipto, que estaba en una situación similar, que administra el canal de Suez, que es una válvula en Medio Oriente, le prestaron como una excepción 10.000 millones de dólares, a Macri le prestaron 57.000, después entraron 45, ¿cierto? Pero el préstamo era de 57.000 millones de dólares, casi 6 veces más que lo que le prestaron a Egipto. Una cosa de loco. Bueno, que evitó el default en dólares y permitió que los amigos, cierto, que son los que ahora quieren volver a hacer negocio a costa de los argentinos, se llevaran la plata que habían puesto y que habían, por supuesto, con la bicicleta financiera de Sturzenegger, habían ganado ya lo suficiente, pero no, se llevaron la ganancia indebida más toda la plata que trajeron. ¿Vos crees que particularmente Massa evitó un mal mayor al que económicamente hoy tiene la Argentina? Sí, pero absoluta seguridad, absoluta seguridad. Y con mucha astucia, por ejemplo, el tema de evitarle, obligar al Fondo Monetario que recibe el pago en yuanes, ¿cierto? La moneda de los chinos, digamos así, los chinos encontraron un lugar más preponderante en el mundo, poniendo a su moneda como un medio de pago internacional, que ya lo es, ¿cierto? Como un medio de pago internacional, por la tosudez del Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario quería que se armara el despelote que quería Patricia Bullrich y todo lo demás. Lo presionaban a Massa de 1000 maneras distintas para que aplicara políticas de absoluto ajuste y grandes devaluaciones, ¿cierto? La devaluación del 100% iba a ser la primera. Bueno, haber hecho un 20% de devaluación y el dólar congelado por 3 meses, como hizo Massa, es como si no hubiera devaluado nada. Porque en 3 meses hubo más del 20% de ajuste que se tendría que haber dado solamente por la inflación, ¿cierto? ¿Qué escenario político electoral ves el domingo? Mira, yo creo que la mayoría de la gente está decidida. Hay 3 nichos. Uno es el voto en blanco, otro es el que no va a ir a votar y otro es el indeciso, ¿cierto? Aparentemente el voto definido es un voto que ya está, y es de paridad, ¿cierto? Hay paridad ahí, ves un escenario de paridad. Si las encuestas que publican son verdaderas, ¿cierto? Es un escenario de paridad. Pero en el resto hay alrededor de un 15% que va a influir en la elección, ¿cierto? Yo creo que hay posibilidades de que Massa gane y gane bien. ¿Por qué? Porque el que decide votar a Milei ya está decidido. Inclusive el antiperonista es el primero que se decidió. O sea, ya es parte de ese porcentaje, que hace que haya una paridad en la elección.
Los otros tres nichos, ¿cierto?, pueden quedarse como están, voto en blanco, no ir a votar, o, bueno, el indeciso va a tener que decidirse. Pero yo creo que es más factible que eso beneficie a Massa que a Milei. Y lo puede llegar a beneficiar mucho. A lo mejor gana muy bien Massa. Todo depende cómo estos tres, suponete que el voto en blanco se mantenga, que no es mucho, 5 o 6%, y con muchos sectores, digamos, dispuestos a votar en blanco porque dice que no los representan ninguno de los dos candidatos, y el sector que dice que no va a ir a votar porque está más renegado que el que va a votar en blanco, y el indeciso, que hay muchos sectores que no son del espacio de Massa, que están buscando el voto para Massa. Por ejemplo, el socialismo de Santa Fe, que representa casi 1/3 del voto de Santa Fe, ¿cierto? Fueron durante 3 años gobernadores socialistas, Wiener y el otro, que es el apellido raro que nunca me sale, bueno, fueron 3 veces gobernadores socialistas en Santa Fe. Y sectores de ese panperonismo que hay, que lo apoyaban a Schiaretti, digamos, todas las personas de peso que apoyaban a Schiaretti a nivel nacional están con Massa. Randazzo, que lo hizo público cuando hizo el papelón Milei en la televisión, que no podía hablar porque había murmullo, ¿cierto? Públicamente dijo Randazzo, esto es una vergüenza, no puede ser presidente una persona así. Bosio, que el otro día, dijo públicamente y empezó a trabajar con Massa, dejando de lado que son conocidos y amigos, ¿cierto? Bueno, la Camaño, que es una dualdista de toda la vida, que también era de ese espacio, también se manifestó. Lo mismo el muchacho diputado por Buenos Aires, Rodríguez, que es labañista. Sí. Tiene un sobrenombre, no sé si Chango, Pollo, no sé cómo se llama. Y nosotros tenemos a Natalia de la Sota, o sea, el cordobesismo de la Sota era peronismo federal, por definirlo, ¿cierto? El cordobesismo de Schiaretti es macrismo, no tiene nada que ver ni con el peronismo ni con lo federal, porque en el gobierno de Macri de federal no tuvo nada, hizo un pacto con las provincias que las obligó nada más que para perjudicarlas, ¿cierto? O sea que hay muchos sectores de la política que no son del espacio de Massa y que están, bueno, y en el radicalismo. Claro, eso te iba a preguntar. Una persona muy respetada, que fue líder de Franja Morada en su juventud y fue presidente de la Federación Universitaria Argentina, me estoy refiriendo al Federico Storani, habla de frente mar sobre la gravedad de esta situación, reivindicando lo democrático que fue el radicalismo siempre. Al radicalismo le debemos que el voto sea universal y obligatorio. En la Revolución del Parque, en 1890, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, se cagaron a tiro con un sector del ejército en defensa de la democracia, porque querían que el voto fuera universal y obligatorio, ¿cierto? Lo lograron, y el primer presidente elegido realmente democráticamente y libremente fue Hipólito Yrigoyen, radical también. Sí, sí. ¿Qué otro ejemplo del compromiso del radicalismo con la democracia y la libertad? La reforma universitaria, que se termina destacando acá en Córdoba, pero fue en todo el país y trascendió a toda América, ¿cierto? Bueno, me sale ahora Diodoro Roca como un personaje de aquello, ¿cierto? Pero había muchísimos. Bueno, y se da el caso de que los dos primeros que saltaron tienen motivos porque se vieron perjudicados ellos en la interna. Uno fue Morales y otro fue Lustó, ¿cierto? Pero lo que dicen Morales y Lustó no se puede criticar. Hablan concretamente de defender valores, ¿cierto?
Y bueno, y así en todas las provincias se levantan voces dentro del radicalismo diciendo que es un límite realmente Milei y que hay que evitar que gane. Algunos dicen, bueno, y votemos a Massa, ¿cierto? Aunque seamos opositores y después controlemos a ese gobierno. Me parece muy buena la postura. Cabe, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser opositor, se le puede votar, pero se sigue siendo opositor, como plantea Morales, por ejemplo. Claro. Además, por lo que yo veo, el gobierno de unidad que propone Massa no es un arreglo de sellos, ¿cierto? Se juntan 4 partidos y estamos juntos, qué sé yo. Es que de todos los sectores la gente capaz empiece a dirigir la cosa, ¿cierto? Pero cada uno conservando su identidad, ¿cierto? Que es una forma que hay una garantía, ¿cierto? Sí. Omar, en Córdoba, ¿qué escenario ves, por ejemplo? Decías, el del azotismo de alguna manera, y expresamente lo ha hecho a favor de Massa. De hecho, Natalia de la Sota está muy vinculada, ¿no? Schiaretti se ha expresado. ¿Esperabas otra expresión de Yarlora, por ejemplo, del gobernador electo? Sí, yo creo que el hecho de San Francisco es coyuntural y se ve obligado Yarlora a apoyar a su gente. Él es de ahí y fue el presidente del partido justicialista, ahora no lo es, ¿cierto? Porque está en Córdoba, pero se ve obligado a apoyar. ¿Por qué? Porque esto lo origina el presidente de la Unión Cívica Radical. El presidente de la Unión Cívica Radical de San Francisco, y que es todo el departamento San Justo, lo va a ver al presidente no conozco los nombres, ¿cierto? Al presidente del PJ y le dice, hagamos una declaración en conjunto, que ya la habían hecho en Malvinas, Argentina, que es una ciudad grande pegada a Córdoba, una ciudad nueva, un dormitorio, digamos, de Córdoba, donde tanto el presidente de la Unión Cívica Radical como el presidente del PJ hacen una manifestación haciendo todas las críticas que le caben a Milei y diciendo que la forma no es la neutralidad, sino votar a Massa. Bueno, o sea, creo que hay más en la provincia, pero yo conozco estas dos porque se le ha dado trascendencia. El presidente del PJ de San Francisco le dice a Yarlora, ¿cómo vamos a permitir que los radicales estén trabajando para Massa y nosotros no? Entonces se ve obligado Yarlora a apoyar eso, ¿cierto? Pero públicamente no lo ha manifestado. No, públicamente no lo ha manifestado. Sí se dice que hay segundas líneas, como en este caso, que sí, prácticamente en todo el territorio provincial. Sí, segundas líneas. El que se ha manifestado, que yo no lo conozco, es el secretario de algo ciudadano, qué sé yo, de Yarlora en la Municipalidad de Córdoba, Viola de apellido, que es el que está en contacto en todos los barrios, con todas las vecinales y todo eso, y hace una declaración muy correcta, racional y reivindicando los valores, ¿cierto?, de por qué apoya a Massa, ¿cierto? Eso fue lo más significativo y importante porque tiene relación con las bases, digamos. Secretario de algo ciudadano, no sé cómo se llama el cargo del tipo, pero es un tipo que tiene relación con la gente, ¿viste? Y los intendentes, por ejemplo, bueno, hay intendentes que se han manifestado, ¿no? Pero no en su mayoría. Sí, yo estoy retirado de la política, ¿cierto? Pero hay intendentes y hay gobernadores que lo único que hacen es cuidar su quintita, ¿cierto? Se olvidan de todo, no se transforman en unos egoístas de primer nivel porque se cuidan su espacio personal, no su espacio comunal, ¿viste? Su espacio personal. O sea, como militante, a la mayoría de los intendentes yo los desprecio. ¿Por qué? Porque no son, se olvidan de la militancia y se terminan olvidando de la gente. Son todos proyectos personales. Bueno, pero hay muchos que no. Gracias a Dios. Sí, de hecho hay intendentes que se han manifestado. Hay muchos que no, gracias a Dios. Esto.
Sí. Uno que me sorprendió porque es del riñón de Schiaretti, es Torres de Altagracia, un hombre joven que implica un cambio generacional, ¿viste? Su hermano es el ministro de gobierno de la provincia, o sea, y hace una declaración también muy fundada, muy racional, reivindicando los valores que tenemos que tener, ¿cierto? Y por ese motivo cree que el límite es Milei y que hay que trabajar para más. Es muy interesante. ¿Y el peronismo en moldes? Bueno, tenemos que reconstruirlo. Yo creo que hay todavía peronistas en moldes. Sí. Lo lamentable, ¿viste?, es que estén tan achatados, ¿cierto? Y yo creo que hay que reconstruirlo. Es el desafío que se viene. Y yo, pues, yo ya soy grande, ¿viste? Es poco lo que puedo aportar, ¿cierto? Pero ojo que veo gente joven valorada, valorable, sí. ¿El partido en sí cómo está acá? Bueno, el partido se renovaron las autoridades, hay autoridades constituidas. Yo creo que ahora, pasada esta coyuntura, van a comenzar a trabajar, ¿cierto? Tal vez, no sé, el momento, porque es un momento enrarecido, ¿cierto? Pero yo creo que se va a empezar a trabajar, y cuando se empieza a trabajar se va a arrimar gente. Es como el famoso dicho que se cerró el partido, ¿viste? Realmente se cerró el partido. Es un error. Sí. Omar, ¿por qué aquellos indecisos, fundamentalmente? Vos lo decías en el comienzo de la nota, hay gente que está muy bien definida entre un lado u otro, ¿no?, en este balotaje, pero hay un porcentaje importante de indecisos, y mucha gente que por ahí va a acudir a votar y va a votar en blanco. ¿Por qué tiene que votarle a Massa, por ejemplo? Bueno, yo ahora recién te hablaba de lo que es un poco racional, ¿cierto?, de todo lo que se pierde con esta propuesta anarquista de este grupo, ¿cierto? Y hay otra realidad que es el bolsillo de la gente, que lamentablemente es importantísimo, porque el bolsillo es lo que nos permite vivir, ¿viste? Si vos estás seco, no existís, ¿cierto? No podés ni comer. Es una coyuntura muy difícil, y lo que se viene es para agravarla, y de esto no se salva nadie. Molde dejó de ser una zona ganadera, ¿cierto? Hay, por supuesto, ¿cierto? Pero es de terror lo que sería no poder venderle más carne a China. ¿A quién le vamos a vender carne cuando el comercio libre a nivel internacional no existe? Está todo regulado. Y si no está regulado por aranceles, está regulado por las medidas que se llaman pararancelarias, ¿cierto? Que es excusa, por ejemplo, la sanidad. A nosotros ni limones nos quieren comprar con la excusa de que las plantas de Tucumán no son sanas, ¿viste? Esto que dijo la señora Mondino demuestra que no es economista. Hay amas de casa que son más ubicadas que ella. Desconoce completamente lo que es el comercio internacional. Y dicen cualquier estupidez, como dijo que de última, si rompemos relaciones, triangulamos las compras. Entonces a nosotros nos va a llegar 1/3 de lo que las cosas valen. Porque si vos triangulás, tenés que ir dejando el costo de esa triangulación en distintos lugares, ¿cierto? O sea, el drama de la modernidad es que los medios le hacen llegar a la gente todo lo que se opina. Y el 90% de lo que se opina son barbaridades, ¿cierto? Todo lo que se hace para justificar la propuesta de Milei son todas cosas sin fundamento, son eslogan que no tienen nada que ver con la realidad económica, ¿cierto? Es de terror el futuro de la ganadería nuestra, con un mercado que va a ser mucho más pobre, porque la gente no va a tener un mango en el bolsillo, sin poder exportar. ¿Cuánto va a valer el kilo de novillo? Es el que más rápido se cae, ¿eh? Sí, de una feria a la otra se vino abajo el precio del kilo de novillo y no vale más nada.
Bueno, ese es el riesgo que nos hacen correr diciendo que nos van a comerciar con China, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el resto. Hay una revolución agrícola. Brasil va a producir soja a paladas, ¿cierto? Porque están desarrollando también la genética y todo lo demás. Usan los adelantos nuestros, pero ellos también investigan. Como hay grandes lluvias, ahora han desarrollado una soja que resiste estar en un bañado, ¿cierto? Los tipos son unos leones para defenderlo de ellos. Lo han demostrado. ¿A quién le vamos a vender la soja si nos peleamos con los chinos? ¿Vos crees que los chinos le van a venir a comprar soja a Cargill porque es ente privado? Pero eso es una estupidez, ¿viste? Si la Argentina no le vende la soja como país, no la van a comprar. ¿Y a quién se la vamos a vender? Dice, el mercado es grandísimo. Toda una manga de países que no tienen un mango igual que nosotros. Sí, hay mercado para la soja, pero el mercado implica que te la compren y te la paguen, ¿cierto? Bueno. Y dejemos de lado dos ejemplos que tienen que ver con la producción nuestra, ¿cierto? La carne y los cereales. Vayamos al bolsillo de la gente, ¿cierto? Se terminan los aumentos de la jubilación porque ¿de dónde sale la plata? No le van a quitar la jubilación a nadie, pero con un año de inflación, si no te dan ningún aumento, te la bajaron a la mitad, ¿cierto? Y encima vas a tener más gastos porque resulta que tenías un promedio de 25.000 pesos de remedios gratis, ¿cierto? Las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, qué sé yo, hasta 100.000 pesos les significa por mes el hecho de los remedios gratis, ¿cierto? ¿De dónde van a sacar los pobres jubilados para vivir? ¿Cierto? Y del mercado laboral. Primero, si quieren importar todo, van a rajuñar los pocos dólares para poder pagar las importaciones, porque los bienes importados se pagan en dólares, ¿cierto? Esos bienes importados van a hacer que queden sin trabajo una infinidad de empleados de las pymes nacionales, en todas las áreas, ¿cierto? Ese desempleado va como cuenta propista a disputarle el trabajo al que trabajaba por changa ya de antes. Se viene un caos en el mercado laboral y por supuesto un caos mayor en lo que es la subsistencia de la gente. O sea, el panorama de esta gente gobernando no es de miedo, es de terror. Que lo entiendan los argentinos, que voten racionalmente, que razonen, que se olviden del corazón que tiene una parte de amor y una parte de odio, ¿cierto? Que se olviden del amor y que se olviden del odio, que voten con razonamiento, ¿cierto? Y pensando en su futuro y en el de sus hijos. Razonamiento y bolsillo. Realmente es la realidad. Es la realidad. Omar, muchísimas gracias por acercarte en la mañana de la radio. Siempre es importante escuchar la opinión. Bueno, cuando lleguen todas las puteadas, contame alguna, no me las contes todas. Enviamos los mensajes. Muchísimas gracias. Bueno, un placer venir a charlar contigo y realmente sé que tenemos una muy buena audiencia. Un saludo para todos. Gracias. Omar Hugo Tacioli, referente local de Unión por la Patria, opinando en relación a lo que se viene el fin de semana, fundamentalmente el balotaje y, bueno, el presente y futuro de nuestro país. Seguimos. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 80.